Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Y continuamos acá en Proyecto Federal haciendo un análisis de los primeros 6 meses de gobierno a nivel político y a nivel económico, y continuamos con Gerardo Yomal. Bueno, Gerardo, ¿cómo vislumbras lo que se viene en función de lo que ocurrió? Bueno, va a ser un gobierno y los 6 meses que vienen con situaciones muy conflictivas. Bien. Me parece que en este segundo semestre, que en su momento el gobierno lo publicitó como que iba a venir cierto respiro, se va a ver ciertas cosas demasiado complicadas. Recién Sergio hablaba de las pequeñas y medianas industrias. Me parece que están viviendo una situación muy difícil, porque bueno, él señalaba los aumentos, los costos de los servicios, pero vos le sumás a eso una baja en la actividad, una baja en la facturación muy fuerte, y es difícil sostener determinados emprendimientos, sobre todo los pequeños y medianos. Así que va a haber mucho sufrimiento, digamos, de parte de la población en su vida cotidiana. Yo no sé, te cuento, fuentes del INADI me cuentan hoy que en algunas escuelas ha aumentado el bullying, la violencia entre los chicos. Charlas con algunos cardiólogos y de repente te dicen, che, no sé qué está pasando. La gente que viene al consultorio, los electros en general les están dando mal. Como decir, bueno, acá la gente está como al borde de un ataque de nervios. La película. El cartonero que de repente camina por las calles de Buenos Aires o de cualquier provincia argentina, ahora no solo pasa, sino que ya tiene en su agenda tocar el timbre directamente a varias casas para ir a pedir. Estamos hablando del trueque, estamos hablando de barrios de poder adquisitivo importante en la ciudad más rica de la Argentina, donde te piden donaciones para ollas populares, donde hace unas semanas había un conflicto en Radio Rivadavia y los trabajadores ponían una caja pidiendo harina, fideos, digamos como que se avanza en la historia muy lentamente, con muchas cosas positivas que pasaron en la última década en distintos países de América del Sur. Pero el retroceso es vertiginoso, el retroceso es muy rápido. Por eso sería interesante que los partidos políticos, el Congreso, los sindicatos, los movimientos sociales, las universidades, bueno, se pongan las pilas y traten de construir acciones, instrumentos y esperanzas para frenar a un gobierno que, bueno, la realidad es que vamos a más pobres, vamos a más desocupados, digamos. Hablaban ustedes recién de los mercados internos, de las protecciones económicas. Bueno, tanto Hillary Clinton como Donald Trump en sus proyectos políticos y económicos cierran sus mercados. No dejan entrar abiertamente cosas de la India o de China. Entonces, bueno, si no protegemos el trabajo nacional, el futuro es más complicado, y lo vamos a ver en los próximos 6 meses. La Argentina no puede vivir de ser el supuesto granero del mundo. Así no se generan fuentes de trabajo para los 40 y pico de millones de argentinos. Ya el kirchnerismo tenía problemas en un promedio de una economía que crecía en su Producto Bruto Interno y no podía penetrar en la pobreza estructural. Ahora que estamos creciendo, digamos, para abajo, ¿cómo haces para entrar en la pobreza estructural? Bueno, quizás podemos tener un país con 20, 25 millones que más o menos la pilotean y le va bien, y el resto que esté galgueando, que viva solo de una limosna o de planes sociales. Bueno, hay laboratorios internacionales del Fondo Monetario o del Banco Mundial. Dice, bueno, demos algunos subsidios, que haya desocupación y que la cosa siga. Me parece que la Argentina, el peronismo, la historia nuestra
tiene otros condimentos que uno puede avisorar que se tratará de construir frenos. Pero bueno, este es un proyecto que viene para quedarse. Hay cuestiones contradictorias, algunos se ilusionaban, digo, muy ingenuos, infantiles, con un helicóptero que lo iba a sacar a Macri en 6 meses. No, bueno, ellos vienen con un proyecto político y por mucho tiempo con ciertos avales internacionales. Dicho esto, también hay muchas contradicciones. El Círculo Rojo no lo termina de asimilar, paradójicamente, a Mauricio Macri, que le ha dado todo. No le tienen total confianza. Julián de Diego, que es un abogado que atiende a corporaciones muy importantes de la economía concentrada, les dice a sus clientes: señores, no entierren fierros, no entierren dólares, esperemos a ver lo que pasa. Y gente de una derecha bastante extrema desde lo económico, como Miguel Ángel Broda, ya te anuncia que en unos años va a haber un déficit fiscal del 10% del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué quedaron todas esas historias de Neustadt y Grondona o todas las consignas que conocimos en épocas anteriores que venían a bajar el déficit fiscal, que venían a frenar la corrupción? No, el déficit fiscal este gobierno lo está ampliando. ¿De qué manipulite me hablan? El presidente de la Nación, creo que en su declaración jurada habla de 7, 8, 9 millones de dólares. Pasan a ser 18. Esa declaración jurada, no sé, ustedes que son economistas, contadores, ¿no tienen ganas de asesorarlo al presidente? ¿Cómo es posible? La revista Gente publica que el presidente, en un pleito por un divorcio, le dio a la señora Isabel Menditegui más de 20 millones de dólares. ¿Cómo es posible que el hijo de una de las familias más importantes y ricas de la Argentina declare que tiene 9 millones de dólares? Me parece que ahí hay algunas inconsistencias. ¿Se puede hacer la manipulite desde ese lugar, desde el lugar del presidente del Banco Nación, que tiene el 85% de su fortuna en el exterior, y dice no, que algo va a dejar para sus hijos por seguridad? Estamos hablando del presidente del Banco Nación, el que tiene que dar crédito a las pequeñas y medianas industrias y a la gente del agro que necesita de un rol estatal. Dice no, que él deja por seguridad para respaldo la de sus hijos de sus hijos. Entonces, me parece que hay cosas que no cierran en ese sentido. Para cerrar contigo, vos dijiste que el presidente, bueno, ingeniero, con un perfil de ingeniero, hasta que no se choca con un muro, no cambia. Chocó con algunos muros. ¿Cuáles son los muros que chocó? Bueno, hablamos un poco de los tarifazos, hay cierta vuelta atrás, seguramente debe haber muchas otras cosas. El tema de la Corte tuvo que poner un poco el pie en el freno con sus postulantes, pero trata de sacarlos. Retroceden frente a distintas realidades políticas, pero entiendo que después, en cada medida que plantea el gobierno nacional, hay como una especie de trampa. Te venden, bueno, va a haber un beneficio para 2.300.000 jubilados. Vos después lees la letra chica y el ANSES no tiene capacidad de dar ese beneficio ni a 100.000 ni a 200.000 jubilados por mes. Y todavía no se sabe el porcentaje que va a ser beneficiado con esta presunta reparación histórica, ¿no? Lees la letra chica y decís, bueno, no, quizás es a los que están más arriba de la pirámide, de la gente que se tiene que jubilar. Pero me parece que en este contexto todo es vidrioso. Por eso no entiendo que no hay buenos augurios para los sectores amplios y mayoritarios de la población. Por eso digo, bueno, ¿desde qué lugar hay que pelear? Bueno, desde la política. Si nos centramos en una especie de chorrocracia o que los chorros son el centro de la escena política nacional, estamos muertos. Nos vamos a pasar la vida hablando de Lázaro Báez, de la doctora Elisa Carrió, de Jorge Lanata, de José López. No, pensemos qué país queremos construir y de qué manera, con qué rol
estatal? ¿Qué porcentaje del Producto Bruto le tiene que corresponder para construir una nación más justa, más solidaria a los trabajadores? Se hablaba desde el peronismo, en viejas épocas, del 50-50. Bueno, ese 50-50 que el kirchnerismo logró, si se quiere, acercar el bochín, está yendo para atrás. Los más ricos están siendo más ricos y los más pobres, lamentablemente, lo estamos viendo en las calles de cualquier ciudad o pueblo de la Argentina, ¿no? Pasamos al otro lado del estudio. Bueno, Sergio, ya escuchaste la segunda parte, el análisis político de Gerardo Yomal. Vamos a lo económico. Habíamos cerrado contigo antes del corte, hasta los países más neoliberales protegen su industria nacional. A ver, hay un tema... Y ahí vamos con la pequeña y mediana empresa, industria nacional, ¿no? Hay un tema central. No hay país de más de 25 millones de habitantes que no sea industrializado. Bien. Siempre se habla de que Argentina tendría que agregar innovación a la producción primaria, como hace Noruega, como hace Nueva Zelanda, como hace incluso Australia, y seguramente hay que hacerlo. Ahora, Noruega y Nueva Zelanda no superan los 5 millones de habitantes y Australia tiene 23 millones de habitantes. Para países de más de 25 millones de habitantes hay que trabajar en innovación productiva, seguramente hay que avanzar en la innovación de las cadenas del agro, pero también hay que trabajar fuertemente en la integración nacional de partes y piezas vinculadas al sector industrial. Esto no, o sea, Argentina necesita no menos de 400.000 pequeñas y medianas empresas nuevas para resolver en serio el problema no solo de la pobreza y la desigualdad de ingresos, como hablaba Gerardo, sino también para sacarnos ese dolor de cabeza macroeconómico que cada 8, 9, 10 años nos lleva siempre a chocar con la misma piedra. Yo creo que incluso al kirchnerismo le pasó, Gerardo hablaba de que se había acercado el bochín para que la participación del salario en el producto llegue al 50%, pero la realidad es que por no haber podido profundizar la sustitución de importaciones, exportar con más valor agregado, generar mayores dólares de forma genuina, el kirchnerismo le vuelve a pasar lo que históricamente le ha pasado a la Argentina en los últimos 70 años, que es repentinamente te quedás con pocos dólares para sostener el proceso de crecimiento. Y con esto quería retomar el inicio de la charla que yo te dije que... Pero repentinamente no comenzó con la Fragata Libertad y todo el proceso, fondos buitre, etcétera, etcétera. No, a ver, totalmente. Yo creo que ese fue el intento. Obviamente, los 30 centímetros que le quedaron de puente para poder resolver el frente externo y acceder digamos, a endeudamiento para sostener el crecimiento, que hubiese sido deseable, seguramente es lo que está apostando el macrismo para el segundo semestre de este año, seguramente hubiese podido lograr sostener en parte el crecimiento y no chocar siempre con la misma pared. Pero con esto quiero retomar lo del principio, que yo hablaba de un segundo error, ¿no? Hablaba de la cuestión coyuntural, que seguramente va a llevar a que este año la economía crezca no menos de 1,5 a 2%, según cuánto sea el ajuste final, con un proceso inflacionario en alza. Digamos, por más que de acá en el segundo semestre, por cada mes, tenga un poquito menos de inflación que el mes anterior, comparado con cada mes del año que viene, hasta octubre, noviembre la inflación va a seguir creciendo. Mayo ya estamos en torno al 45%, seguramente vamos a cerrar septiembre, octubre en torno al 46, 47 y cerrando un 2016 con caída de actividad económica y con una inflación que no va a caer del 40%. Pero voy a la cuestión estructural, digamos. Argentina en los últimos 70 años le costó muchísimo crecer, crear empleo y distribuir el ingreso. Siempre cada 8, 9, 10 años parece que algo pasa y chocamos con la misma pared. ¿Cómo se resuelve eso? Digo, trabajando en innovación productiva en las distintas cadenas productivas, pero al mismo tiempo generando estas 400, 450.000 nuevas pequeñas y medianas empresas para poder aumentar la participación de bienes hechos en la Argentina. Digo, quizás el ejemplo paradigmático es el automotriz. Digo, Argentina tiene 11 terminales automotrices, en promedio el 75% de las piezas de un auto en la Argentina son importados. Si Argentina pudiera avanzar, por ejemplo, en una complementariedad productiva con Brasil, e ir trabajando el desarrollo, la inversión en nuevos sectores autopartistas, seguramente el sector automotriz insumiría mucho menos dólares para seguir creciendo y para generar empleo. Eso hay que multiplicarlo por todas las cadenas productivas. Seguramente el kirchnerismo cometió algunos errores en política industrial. Creo que la solución de no tener política industrial y resignar la industria, lo único que va a hacer es que seguramente en 8, 9, 10 años no solo estemos igual que lo que estuvimos a fines del 2015, sino que seguramente vamos a estar peor, porque
en los últimos, desde mediados de los 70 hasta acá, cada crisis fuerte que obviamente se plasmó en el balance de pago, en la disponibilidad de divisas, de pronto la Argentina se queda sin dólares, devalúa y demás, en ese volver a empezar eterno cada 10 años, la distribución del ingreso cada vez se concentra más y la pobreza sigue creciendo. Entonces creo que el gran desafío, más allá de un 2016 que yo veo totalmente perdido en materia económica, es reorientar, digamos, seguramente si se logra reconfirmar, digamos, el frente externo y seguramente con endeudamiento tratar de cubrir los faltantes que vos tenés hoy en materia de demanda, aprovechar para sostener el crecimiento, pero fundamentalmente trabajar en una planificación industrial fuerte, qué tipo de desarrollo quiere la Argentina, qué planificación para desarrollo y con qué actores lo va a tener. Si Argentina no desarrolla un plan verdadero para innovar, para sustituir importaciones, para exportar más, para agregar valor en todas las cadenas productivas, seguramente en 8, 9, 10 años, yo con mucho menos pelo del que ya poquito me queda, voy a estar acá charlando otra vez del mismo que habremos chocado una vez más con la misma piedra y obviamente los que la pagan siempre son los mismos. Sergio, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a vos. Gerardo, lo mismo. Muchísimas gracias por estar en el programa. Ya vamos a hacer, en 3 meses vamos a hacer otro análisis retrospectivo. Después vamos a abordar, te vamos a invitar, pero para temas puntuales. Bueno, muy bien, vamos a un pequeño corte y ahora sí vamos a hablar de salud acá en Proyecto Federal. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Continuamos en Proyecto Federal y ahora sí vamos a hablar de salud. Estamos con Fernando Corsiles. Muchas gracias por estar acá. Vos sos presidente de la SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y como este programa tiene muy fuerte penetración en todo el país, en el interior del país principalmente, contanos un poco qué es lo que está pasando con la salud en la Provincia de Buenos Aires. Empezamos por el hospital público, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. El hospital público hoy está en una situación muy crítica que arrastra desde hace bastante tiempo. En la provincia de Buenos Aires particularmente, esto se expresa fuertemente. Nosotros venimos de una gran pelea y un extenso conflicto en el ámbito de la salud pública en la provincia, 15 semanas de medidas que tuvieron Contarle un poco a la gente del interior del país, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Misiones, de Corrientes, de Chaco, bueno, me estoy olvidando, Córdoba, el sur, pero contar un poco estos periodos de lucha, en qué consistieron y por qué temas fueron. Sí, en verdad, la cuestión es que esta crisis se expresa en una muy mala situación de los recursos humanos principalmente. Tenemos una dificultad concreta en conseguir, sobre todo recurso humano profesional, calificado, en tanto nuestros salarios son muy bajos, nuestras condiciones laborales son muchas veces deplorables. Se expresa fuertemente esta crisis en lo que sucede en la deficiencia de insumos, en lo que pasa en las estructuras edilicias, que son en más de la mitad de los lugares francamente deficientes. Hay algunas imágenes seguramente van a expresar mejor que lo que podamos decir. Y esto implica también episodios de violencia que padecemos los equipos de salud, que se expresan de distinto modo. Episodios de violencia, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes no tienen los recursos suficientes, viene la población, que se atiende
sin costo y no solamente se comen insultos, sino también agresión física, ¿no? En buena parte, en buena parte. Nosotros creemos que la cuestión es compleja y que es multicausal y que vivimos en una sociedad que se expresa muchas veces violentamente y eso se expresa mucho más en las calles, en los fines de semana, durante las noches, probablemente más también en el conurbano. Pero también tenemos la convicción de que muchas de esas situaciones que se producen son evitables con una respuesta adecuada en lugar de una puerta cerrada, con el suministro de un elemento para generar el diagnóstico más rápido en lugar de una espera que a veces se prolonga demasiado, con la posibilidad de generar la atención lo más rápidamente que se pueda, que esto muchas veces no pasa porque nos falta personal, entonces lo que debieran estar haciendo 2 o 3 lo está haciendo 1 y ese 1 está atendiendo el consultorio de guardia, está resolviendo alguna cuestión de la sala y al mismo tiempo se está ocupando de una derivación y esas cosas requieren tiempo y requieren cabeza y eso se expresa en que hay un momento en que no se está atendiendo y la demanda es muy importante, la demanda no para de crecer, esto sucede en los servicios públicos de salud de una manera sistemática y permanente y está exacerbado en este último tiempo. Entonces no tenemos los elementos, no tenemos las condiciones, no tenemos el personal y tenemos una altísima demanda. Es un cóctel explosivo. Bien, y yo comenté en la apertura del programa todo lo referido a la subejecución del presupuesto de salud. ¿Lo están viendo ustedes? Por ejemplo, sí. En la provincia de Buenos Aires, subejecución en pleno brote de la gripe A, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el presupuesto en la provincia de Buenos Aires para el área de la salud es insuficiente. Se lo dijimos en la reunión en diciembre, la que tuvimos, la única que tuvimos con la gobernadora. Disculpe, a ver, vamos a repetir. ¿Una sola reunión tuvieron? Con la gobernadora sí. Con la gobernadora sí, que en realidad fue de carácter protocolar, fue de conocimiento. Y la hicimos junto a nuestros gremios compañeros en la CTA autónoma. Luego sí hemos tenido reuniones paritarias e intercambios con los ministros de Trabajo, de Salud y de Economía. Pero la problemática de salud es una cuestión de Estado. Yo entiendo que sí, la gobernadora sí lo manifiesta, pero luego la realidad nos pone en contraposición a esa cuestión. Pero le decíamos muy claramente que estaban aprobando el mismo presupuesto que los años anteriores, un 6.3%, un presupuesto que es equivalente en cantidad de pesos al que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con una pequeña diferencia, que es la población de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la relación? 4 veces más que el de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tendrían que tener, para seguir un criterio de equidad, tendría que tener 4 veces más el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Proporcionalmente, el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires es el más bajo del país. Sí. Esto es una cuestión histórico eso, ¿no? Esto es una cuestión que no empezó ahora, sí. Claro, que viene desde hace bastante tiempo. Lo mismo que la crisis del sistema de salud. Pero ahí la gobernadora lo que planteaba es que estaba dispuesta, planteaba en aquel momento la necesidad política de contar con la herramienta aprobación del presupuesto para gobernar, para gestionar. Ustedes conocerán que luego de eso se produjeron algunas discusiones en la aprobación del presupuesto que tuvieron que ver con el endeudamiento, tuvieron que ver con lo que iba destinado a los municipios, no tuvo que ver con que nuestros legisladores estaban discutiendo que querían más presupuesto para las políticas sociales. Más allá de eso, ella expresaba su disposición y su voluntad política de modificar partidas, de generar los movimientos necesarios para los estamentos que necesitemos dentro del área de salud. En verdad nosotros no tenemos conocimiento que ello se haya producido. El acuerdo parcial al que arribamos en las últimas semanas, ya casi 15 días, implica un reconocimiento de parte del gobierno, en parte del Ministerio de Salud, de la crisis que tenemos y al mismo tiempo un compromiso de intentar empezar a subsanar algunas cosas. Nosotros estamos preocupados porque empiecen a cumplirse esos acuerdos. Se compromete a 300 nuevos cargos, nosotros decimos que son claramente insuficientes, al mismo tiempo que tenemos que generar una política de recursos humanos para que haya postulantes para esos cargos. Por ejemplo, la relación médico-enfermera, ¿se da adecuadamente en la provincia de Buenos Aires? No, esto es un problema del país, es un problema de Latinoamérica. Seguimos teniendo una dificultad en la que nos sigue faltando el recurso de enfermería. Bien. Más allá de algunos programas que se hicieron, que mejoraron esa situación, aún estamos lejos de lo que debiera ser. La otra pregunta que te hago, los jefes de distintas especialidades, en relación, ¿están consiguiendo? ¿Le está costando cubrir las vacantes? A ver, por suerte y por trabajo en buena parte nuestra, desde el año 2011 empezamos a tener concursos.
de ingresos y de funciones, también de paz, es más chiquito en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y lo que empezamos a padecer, luego del primero, del año 2011, 2012, es que nos empezaban a faltar los postulantes porque acceder a una función de jefatura de servicios, jefatura de sala, implica para el profesional involucrarse de un modo para el que no tiene los elementos para generar respuesta. Entonces, muchas veces los jefes de servicios son aquellos que finalmente terminan cubriendo una guardia que está descubierta, terminan siendo afectados en su salario porque son alcanzados por el impuesto a las ganancias y al mismo tiempo tienen que tener o padecer el doble o más de la tarea para la que están destinados. Así que la verdad, en muchas oportunidades estamos viendo que muchas jefaturas quedan desiertas por falta de postulantes, porque este es el panorama. Bien, bien. Bueno, y como cierre, ¿cómo has visto estos primeros 6 meses de gestión del gobierno nacional o el gobierno provincial, si querés? Y bueno, ¿y cómo los vislumbrás a futuro, no? Y está claro que están emparentados, y lo que sucede en la provincia de Buenos Aires tiene una directa relación o una muy fuerte implicancia con lo que sucede en el nivel nacional. Nosotros vamos a expresar nuestra preocupación de cómo vienen desarrollándose las cosas. En la provincia de Buenos Aires, más allá de la discusión paritaria que implicó una discusión salarial que en nuestra observación está claramente por debajo de las necesidades del sector de trabajadores y que tendremos que darle continuidad a esa disputa en los próximos meses, han avanzado con algunas leyes que implican avances sobre la estabilidad de los trabajadores, en particular la ley de emergencia administrativa y tecnológica que impulsó el gobierno provincial y que fue aprobada en la legislatura hace unas 3 semanas, implica claramente un avance o una definición de propuesta de precarización, donde se deja de lado para ingresar en determinadas situaciones la carrera vigente y donde se promueve que se puedan hacer contratos y al mismo tiempo también se promueve la posibilidad de hacer negocios para determinados sectores, en tanto se establece un lapso muy corto de tiempo para lo que sería la licitación normal. Disculpa, ¿te referís a los servicios tercerizados? No, en principio nosotros hemos sido muy claros y muy rápidos en plantearle a la ministra de Salud que era uno de nuestros preceptos el sostener una pelea muy fuerte contra cualquier avance de tercerización y privatización, pero lo que es cierto es que proyectos generales como este que ha sido planteado habilita fundamentalmente negocios para quienes están más cerca del poder, negocios que tienen que ver con acceder a la obra pública para quienes probablemente no cumplan con los procesos licitatorios que debieran estar cumpliéndose si se cumpliera la ley de una manera concreta y taxativa. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y felicitaciones a todos ustedes, a los profesionales de la salud que hacen mucho para mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros hemos sostenido una lucha que tiene como eje fundamentalmente la defensa del derecho a la salud. Ahí está un poco el motivo de nuestra tarea, así que lo vamos a sostener porque entendemos que es la ciudadanía la primera damnificada cuando las cosas no funcionan bien en el área de salud. Señores, nos vemos la semana que viene con más Proyecto Federal. No se olviden, cualquier mensaje al 116-136-7550 y se lo transferimos a los invitados que tenemos en nuestro programa. Chau, chau, nos vemos la semana que viene.